Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, este espacio de entrevista de Noticias Monumental. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, don Alejandro Meléndez, periodista de Noticias Monumental, para seguir conversando en este nuevo episodio. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal, Fede? El saludo para vos y para quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, se acercan elecciones nacionales, ¿verdad? Ya estamos a menos de un año de estar en las urnas y ante lo numerosa que se comportará, según se anticipa, la papeleta presidencial, pues vale la pena ir conversando desde ya con cada una de esas figuras que están levantando la mano para intentar competir por esa presidencia de la República. Y se las hemos ido presentando aquí en Punto de Encuentro. Está con nosotros don Fernando Zamora, precandidato todavía, pero ya pronto con ratificación por parte de Nueva Generación, precandidato presidencial del partido Nueva Generación, que ese partido, si algunos lo recuerdan, bueno, ha sido protagonista, ¿verdad?, en la arena electoral durante los últimos años, de la mano de don Sergio Mena también, ex candidato, y ya vamos a hablar de la agrupación política. Lo que sí sorprendió a más de uno, tal vez hace un par de años, fue de que don Fernando, con un puesto tan importante, de tanto peso dentro de Liberación Nacional, exsecretario general de Liberación Nacional, dejó el partido y ahora es casi candidato presidencial de otra agrupación política. Don Fernando, bienvenido a Punto de Encuentro. Tenía rato no verlo, pero qué gusto saludarlo y bienvenido a este espacio de Noticias Monumental. El gusto es mío, Febe y Alejandro, de verdad muy agradecido y muy honrado de esta invitación. Le ha pesado, ¿verdad?, el hecho de haber sido secretario general de Liberación Nacional, pero antes de hablar de ese peso que tal vez lleva, ¿verdad, don Fernando? ¿Qué pasó para la gente que se perdió desde octubre de 2022 y no se dio cuenta que usted dejó las tiendas verdiblancas? ¿Qué pasó con usted? Que además le digo, ¿verdad?, tenía uno de los puestos más importantes dentro del partido y era una de las figuras, sin duda, a consultar dentro de Liberación Nacional. Sí, Febe, yo venía con una posición, usted lo recordará, los periodistas que en aquel tiempo atendían la actividad política, como es su caso, y el de Alejandro, recordarán que yo tenía una posición muy crítica con lo que estaba sucediendo en Liberación Nacional. Yo era casi que se puede decir que la voz o de las voces más críticas en ese momento de Liberación, sobre todo cuando se dio esa etapa del 2018 al 2022, que fue un cogobierno entre la tristemente célebre fracción del PLN 2018-2022 y el gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? Lamentablemente eso fue sembrando en mí una semilla de una enorme disconformidad, que fue lo que finalmente provocó que hace 3 años yo decidiera irme para nunca más volver de Liberación Nacional. Hay gente que se ha ido, don Fernando, de Liberación Nacional, como usted. Hay otros que no están de acuerdo con lo que pasa en el partido y dicen, no, nos vamos a quedar porque hay que limpiar la casa. ¿Qué vio usted que ya no era posible arreglar dentro del partido para decir mejor me voy y no me quedo aquí más? Esa posición yo la tuve incluso antes de ser secretario general, y cuando yo asumo la secretaría general fue con esa ilusión porque ya venía el partido en una franca decadencia. Sin embargo, bueno, esos 4 años me llegué a convencer en esos 4 años y el tiempo posterior en que aún permanecí, el tiempo posterior a la secretaría que me mantuve, me llegué a convencer de que era imposible. O sea, el partido ya tenía una situación como utilizando un símil o una metáfora de una metástasis que ya hacía irreversible su proceso de decadencia y muerte final, ¿verdad? Y por más que yo hice esfuerzos de que se revirtiera el asunto a través, como les digo, de una posición muy crítica y de tratar de que se hicieran renovaciones a lo interno del partido, fue imposible. Las renovaciones eran fingidas, o sea, éramos muy pocos los que lográbamos llegar a posiciones de cierta relevancia contra los grupos de interés, y cuando llegábamos, ¿verdad? De lo que hacíamos o lo que nos hacían era la guerra, ¿verdad? En cambio, los que llegaban impuestos, aunque fueran jóvenes o gente de que pudiera uno llamar que era alguien novedoso, pero normalmente solo se llegaba para que pudieran tener un camino más fácil, era impuesto por los mismos grupos de poder que controlaban. Y es a todos los niveles, porque los grupos de poder los controlan a nivel nacional, otros grupos a nivel provincial y hasta a nivel cantonal, en donde están muy amarrada la estructura del partido para un verdadero cambio. Y entonces fue lo que definitivamente me llevó a la determinación de que en Liberación Nacional no tenía yo nada que hacer.
Don Fernando, ¿cómo no interpretar esto? Porque alguien podría decir, Daisy no pudo ser precandidato, o no tuvo el liderazgo suficiente dentro de Liberación Nacional para poder ocupar una precandidatura o ganar una candidatura, y entonces se fue para otro partido. ¿Qué responde usted a alguien que pueda hacer esa lectura, que puede ser como, Daisy, me voy por otro partido que a lo mejor no tiene una estructura tan fuerte o tan grande como Liberación Nacional para poder aspirar a la presidencia? Bueno, el que le dice eso, téngalo por seguro que es alguien, difícilmente es alguien que conocía la realidad interna de Liberación, porque por el contrario, la gente que estaba adentro, más bien era todo lo contrario, me decían, quédese porque usted sería el candidato de Liberación Nacional, y sin embargo yo no acepté ese ofrecimiento, que no era de poca gente, era de mucha gente. Yo, o sea, eso es así, pero realmente mis principios ya no me permitían. Pero los grupos de poder no se lo ofrecían. No, los grupos de poder jamás. ¿Cuáles grupos son los esos, sectores populares, o sea, gente de las bases, sobre todo. Pero ¿cuáles son los grupos de poder que tal vez no calaba en sus ideales, en sus principios? Sobre todo los expresidentes, los excandidatos, en el caso de los cantones, los alcaldes, ¿verdad? Ciertos alcaldes que tenían muy entronizada su manejo a lo interno de ciertos cantones, sobre todo cantones de importancia, ¿verdad? ¿Esos grupos le impidieron a usted crecer más en Liberación Nacional? No, me hicieron imposible, me bloquearon. Me bloquearon todo el camino, ¿verdad? Obviamente. Más bien, qué pena, olvidé que les traje este obsequio. Raíz de Miseria, es mi último libro. Le debo uno a Alejandro, bueno, este es a los dos, ahí con el que, y después les traigo el otro. Ese es mi último libro, el último de los 7 libros que Dios me ha permitido escribir. Ese es un libro sobre teoría del desarrollo. Ok. Bueno, aquí no lo dejamos para leerlo después, ¿verdad? Entonces, ahí nos cuenta usted, bueno, don Fernando, que ya era insostenible, que ya no se podía quedar dentro de Liberación Nacional, que habían grupos de poder. Que ¿considera usted que se mantienen todavía? Sí, por Aunque supuesto. el partido dice que está renovado, ¿verdad? Ahí se mantienen. Y bueno, entonces, después de que yo me voy, en octubre de hace 3 años, se me acerca un buen amigo, Sergio Mena, quien, Sergio, bueno, como usted ya lo indicó, es el líder del Partido Nueva Generación, y además habíamos hecho una muy buena amistad a raíz de que él lideraba el Partido Nueva Generación. Y bueno, pues como un buen líder me dice, Fernando, las puertas de la agrupación están abiertas para que vos inicies un proceso de cambio también aquí, y de aporte a no solo la estructura partidaria como tal, o sea, colaborar en la renovación del partido estructuralmente hablando, ¿verdad? Todo lo que son asambleas cantonales, provinciales, lo que ustedes saben que es necesario para la renovación de un partido, sino también desde el punto de vista intelectual, ¿verdad? Que fuese yo un líder que viniera a aportar ideas frescas al Partido Nueva Generación. Y bueno, estuvimos en conversaciones varios meses, y hasta que finalmente en el 2023 yo decidí, hace 2 años, incorporarme de lleno a las filas. O sea, la renuncia mía es hace 3 años y la incorporación hace 2. Fue más o menos como un proceso de 6 meses que yo duré, desde que renuncié hasta que tomé la decisión hace 2 años de incorporarme a Nueva Generación. Nada más para cerrar con lo de Liberación Nacional, no sé si Fede tenía alguna otra pregunta sobre eso, pero le interpreto que no es posible para una persona con aspiraciones, con criterio independiente. No es posible ser candidato en Liberación Nacional. Con criterio independiente es muy difícil, porque a diferencia de lo que pasaba en años atrás, muchos años atrás, que de alguna forma las renovaciones eran posibles. Liberación, por un lado, se hizo un partido más pequeño, pero además más pequeño y además más tomado en las provincias, en ciertos cantones y a nivel nacional, tomado por gente muy poderosa, y entonces eso hizo que ya la renovación prácticamente fuera imposible. O sea, la conjugación de esos 2 factores, ¿verdad? El decrecimiento del partido por la crisis misma y el empoderamiento
de estos grupos a lo interno de las posiciones estratégicas y han hecho imposible que el que llega ahí, aunque se diga renovación, es mentira, eso no está renovado, está siendo impuesto por los grupos de poder que tienen anquilosado ese partido y que están enquistados ahí. Don Fernando, antes de pasar, ¿verdad?, todo lo que ha sido ahora con Nueva Generación, usted nos decía que usted tomó un tiempo para analizarlo, para empezar a trabajar con Nueva Generación. ¿Lo ha perseguido el haber sido secretario general de Liberación Nacional? Ahora que usted da un paso al frente, dice, quiero ser presidente de este país, ¿lo ha perseguido ese cargo de que lo señalan? ¿Usted viene de Liberación? No sé si me ha perseguido o no. Yo sinceramente, Febe, eso me tiene, desde este punto de vista, no es algo que yo valoro como un impedimento, porque entonces, tendría que perseguir también a Laura Fernández, por ejemplo, que quiere ser candidata y que venía de Liberación Nacional. Todos en Liberación sabíamos que ella había sido una alta jerarca del Mideplan cuando doña Laura Chinchilla y don Roberto Gallardo era el ministro, ¿verdad? Incluso ella tuvo posiciones de más responsabilidad que yo desde el punto de vista de la estructura de poder público. Entonces, ¿por qué a mí me iba a afectar si incluso alguien como ella, que hoy la gente digamos que la señala como una no liberacionista a todas luces, ¿verdad? Era alguien que tuvo un papel más protagónico que mi persona en gobiernos de liberación, ¿verdad? Entonces, y así muchos incluso funcionarios del actual gobierno y de otros gobiernos que ya obviamente no participan de los anteriores partidos tradicionales. O sea, pretender que toda la clase política va a ser químicamente pura desde el punto de vista de que no tengan pasado, sería más bien algo peligrosísimo. O sea, pretender que venga gente sin ningún tipo o sea, cero experiencia, y prácticamente gente que venga de afuera del país, sin conocer la realidad de lo que sucede en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el que tiene experiencia política y algún tipo de experiencia política que es básica para la negociación y para la actividad política, entonces el que tiene algún mínimo de experiencia política y el que ha vivido en Costa Rica por un buen tiempo, tuvo un pasado con alguno de los partidos. Entonces yo no veo que eso, si yo siempre lo que tuve es una posición crítica, no tengo por qué temer ni por qué creer que eso me deba afectar. Dejemos a Liberación de lado ya. Correcto. ¿Por qué Nueva Generación? ¿Qué lo convenció a Nueva Generación? Bueno, Nueva Generación es un partido que tiene una gran coherencia ética, ha demostrado a través de sus años de existencia una gran coherencia ética. Se constituye ya hace 14 años, en el 2010. Un gran esfuerzo, además, organizativo, constituirlo, Febe y Alejandro. Recuerden que en la época del 2010, para inscribir un partido, a diferencia de hoy, que son 84 asambleas cantonales y vámonos, en el caso de Nueva Generación, cuando en Nueva Generación se inscribe en el 2010, no había sido aprobada aquella jurisprudencia que permitía que fuera cantonal. Entonces las asambleas debían ser distritales. ¿Qué significa eso? Eso significa que para que Sergio Mena y el grupo de patriotas que lo acompañaron a inscribir Nueva Generación ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que ellos lograran esa inscripción, debieron hacer, óigase bien, 480 asambleas distritales en todo el país. Con todo lo que eso implica, ustedes saben lo riguroso que es el Tribunal Supremo de Elecciones en cada asamblea, con todo lo que era la participación de las personas, la cantidad de personas que debían ir, que las asambleas tenían que autorizarse previamente por el tribunal, los lugares tenían que ser autorizados. Fue un esfuerzo logístico descomunal el que hizo el equipo que fundó Nueva Generación, encabezados por Sergio Mena. Ese partido, primero, con ese gran esfuerzo, que solo un equipo patriótico pudo haber hecho ese esfuerzo, realmente había un ideal ahí. Y por otra parte, es un partido que ha participado en 6 elecciones, 3 municipales y 3 nacionales, con buen suceso, por lo menos en lo que tiene que ver con las elecciones municipales, ¿verdad? La primera vez que participó, entiendo que sacó, creo que fueron 3 alcaldías. La siguiente vez, en el 2016, creo que sacó 4 alcaldías, si no mal recuerdo, y ahora en el 2020,
sacó 4 y ahora en el 2024 él participó en municipales, participó 2016, 2020, 2024. 2016 3, 2020 4, si no mal recuerdo, y ahora 4 otra vez, 4 alcaldías. Entonces ha participado, es un partido que ha tenido un muy buen suceso en su desarrollo. Todas las elecciones, todas en las que ha participado Nueva Generación han sido elecciones en donde sus cuentas financieras, la rendición de cuentas financieras que ha dado Nueva Generación han sido una rendición limpia, ética, prístina, y además es un partido que pues en gran medida coincido con sus intereses o más bien sus ideales ideológicos o filosóficos, más bien coincido plenamente con sus ideales filosóficos, y ahí se daban las 3 características básicas que yo consideraba que eran necesarias para asumir la militancia con Nueva Generación. Un partido ético, un partido con ideales que yo compartía, un partido con una trayectoria limpia y un partido de patriotas que hicieron un gran esfuerzo logístico para que existiera. No es un partido taxi para usted. Para nada. Y usted ve los alcaldes, todos son gente de Nueva Generación, los candidatos que hoy están aspirando, ¿verdad? No hemos electo todavía los diputados, pero muchos de los aspirantes que están, o prácticamente la totalidad de los aspirantes a diputados, son gente que es literalmente PNG, o sea, Partido Nueva Generación, gente que tiene esa trayectoria en Nueva Generación, y eso pues habla claramente de que es un partido que no viene con esa característica. Y ante sus posibilidades y la estrategia que usted piensa para poder ganar la presidencia de la República o meterse en una segunda ronda, ¿qué le hace creer que se puede hacer con un partido que, si bien ha tenido éxito en elecciones municipales, en elecciones nacionales no ha sido así? Más bien, me parece que fue en la última elección nacional que estuvo cerca de ganar un diputado en Cartago, ¿verdad? Pero en elecciones nacionales no ha sido protagonista propiamente en cuanto a la presidencia de la República, no ha estado cerca. No, pero en realidad yo creo que lo que hoy importa en una agrupación política, sobre todo, es la causa que abraza ese partido, ¿verdad? Que además era una de las grandes críticas, o es una de las grandes críticas que yo le hago a los partidos tradicionales, ¿verdad? No solo a Liberación, a la Unidad, al PAC, son partidos sin causa, que se volvieron simplemente grupos de interés empresarial, de interés comercial, de interés económico, que son vehículos vehículos que han sido diseñados hoy simplemente como franquicias para llegar al poder por el poder mismo. O sea, el objetivo no es una causa real, sino el poder por el poder mismo. Y indudablemente eso es lo que yo censuro en una agrupación. En el caso de Nueva Generación es un partido de ideales, ¿verdad? Que claramente ha venido sosteniendo causas importantes, y desde esa perspectiva creo que no importa que hoy sea pequeño. Lo que empieza pequeño puede terminar grande, como ha sido demostrado en los últimos años, ¿verdad? Partidos que prácticamente se inauguraron para una elección y que no solo terminaron ganando, como sucedió en el 2022, sino otros surgieron para una elección, y en esa misma elección, tal vez en el caso de los que no ganaron, sacaron una muy buena representación legislativa. Pero el mejor ejemplo es el de la elección pasada, en donde un partido pequeño, ¿verdad? Incluso en esa época, incluso recién fundado, llegó a alcanzar el triunfo electoral, ¿verdad? Entonces no lo veo yo desde esa perspectiva, ¿verdad? Don Fernando, lo he escuchado en varias entrevistas donde usted dice: yo no quiero una doble postulación, ¿verdad? No quiere ser candidato a la presidencia y candidato a diputado. ¿Por qué no sería un buen paso primero ser diputado, ¿verdad? También aspirar a las dos, si no gana la presidencia, poder estar en la Asamblea Legislativa también, para que la gente lo conozca más, no como exsecretario general de Liberación Nacional, sino como representante de Nueva Generación? Es que mi objetivo no es ser, mi objetivo no es ser diputado. Si realmente mi objetivo fuera,
Vamos a ver, uno no puede tener, como dice el famoso aforismo bíblico, uno no le puede servir a dos amos. O sea, uno no puede pretender aspirar a diputado, creo yo, y a la vez aspirar a la presidencia, ¿verdad? Porque en realidad usted debe enfocarse en cuál es su objetivo verdadero y qué es lo que usted quiere desde esa posición hacer. Lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer desde la posición de la Asamblea Legislativa, lo puedo hacer desde la posición de la Presidencia de la República, y por lo tanto mi objetivo es la Presidencia de la República, no una diputación. Entonces, si mi objetivo es la Presidencia de la República, ¿por qué habría de aspirar a una posición que no es la que yo creo que es la óptima para los objetivos que me he propuesto y que sobre todo quiero para Costa Rica, que es al fin y al cabo por lo que yo estoy en esto? Yo no estoy en esto por ninguna situación que no sean estrictamente los objetivos país, los ideales país y el plan país que me he propuesto, ¿verdad? De lo contrario, pues estaría en otra posición, claramente, ¿verdad? Estaría aspirando como diputado si fuera mi intención una posición legislativa. Sí, entonces sería don Sergio Mena quien quiere el primer lugar por San José, digamos. Es probable que don Sergio en la asamblea se presente. Eso ya lo tendrá que ver la asamblea. Pero usted provincial. lo ha conversado, digamos. Don Sergio le ha expresado a usted el interés de ser el primer lugar por San José. Él me ha expresado interés, pero es algo que se definirá. Bueno, Nueva Generación es un partido democrático, ¿verdad? Y no porque él simplemente así lo pretenda, necesariamente la asamblea hay que esperar cuál va a ser la decisión de la asamblea, ¿verdad? Y bueno, y así en todas las posiciones, no solo la de él, la de los diferentes aspirantes provinciales y hasta la mía, ¿verdad? Al fin y al cabo el que decide es la asamblea. A hoy Sergio valora seriamente aspirar por San José. Don Fernando, ¿qué propone usted? Quiere ser, ya nos dijo, no quiero ser diputado, sino iría con doble postulación, quiero ser presidente de Costa Rica. ¿Qué propone usted diferente a lo que ya hemos escuchado? Porque ya por este espacio han pasado varias precandidaturas, ya las hemos visto en muchísimas entrevistas con las propuestas de seguridad, educación, empleo, pero ¿qué propone usted distinto para la gente que lo está escuchando en este podcast? Bueno, en este momento el problema más serio, creo yo, que estamos enfrentando los costarricenses es el problema de seguridad. O sea, es el que siento yo es de emergencia, el de mayor emergencia, o el que estoy convencido que es de mayor emergencia. Uh-huh. Desde ese punto de vista, yo he sostenido que el 8 de mayo del 2026, cuando se inaugure la administración Zamora Castellanos, en ese 8 de mayo, yo le he dicho a los costarricenses, yo voy a asumir la presidencia del comité, o del Consejo más bien Nacional de Seguridad. A partir de que lo asumo, la primera vez en la historia reciente de Costa Rica en que un presidente va a asumir el Consejo Nacional de Seguridad, a partir del momento en que asumo, declaro el decreto de emergencia nacional para la seguridad, y dentro de ese decreto estoy tomando una serie de medidas urgentes que además me van a posibilitar enfrentar con toda determinación el problema de inseguridad que estamos viviendo. Por ejemplo, estoy planteando que se aumente los efectivos de la reserva de la fuerza pública. Eso es una de las primeras medidas que yo voy a tomar el 8 de mayo, que eso es algo que Nuevas Generaciones es el que lo está planteando. ¿Con qué objetivo? Elevar las reservas, bueno, para enfocar más estrictamente en seguridad la fuerza pública ordinaria. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy la fuerza pública está muy concentrada o más bien muy desconcentrada en una serie de labores que no son estrictamente los que enfrentan los problemas de seguridad que tenemos. Entonces los vemos en espectáculos públicos. Doy un ejemplo, solo un partido de un clásico, por ejemplo, destina casi 400 efectivos de la fuerza pública para un clásico. Esos efectivos, en el momento en que están concentrados en eso, han disminuido la vigilancia. Eso es un hecho. Entonces, así en otro tipo de espectáculos públicos, en otro tipo de actividades en donde a los policías se les
desconcentra en actividades que no son estrictamente el combate a la delincuencia. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es, de una forma clara, un aumento y una mayor capacitación, porque se necesita una mayor capacitación de los efectivos de la fuerza pública. Los efectivos de la fuerza pública, Febe y Alejandro, tienen los mismos atribuciones, requisitos y pues las mismas facultades que tienen los policías ordinarios. Si nosotros logramos desarrollar los cursos que son necesarios para inscribir efectivos de la fuerza de reserva, de la reserva de la fuerza pública, si logramos un buen proceso de reclutamiento, podemos llegar incluso a aumentar los efectivos de la fuerza pública en unos 3 a 4 meses, porque actualmente el curso dura 6 meses, lo podemos bajar haciéndolo virtual y con otra serie de facilidades, podemos bajar incluso a 3 meses, a la mitad del tiempo de ese curso, y podríamos elevar hasta en 2,000 efectivos los de la reserva de la fuerza pública. ¿Esto qué nos podría permitir? Bueno, nos podría permitir, si seguimos en ese esfuerzo, aumentar las fuerzas de vigilancia con todas las facultades de un policía. O sea, las mismas facultades de un policía ordinario, aumentamos significativamente con la reserva. Otras medidas que yo tomaría, el decreto de emergencia me facilitaría además que se traslade mucho mobiliario, y cuando digo mobiliario, vehículos, ese tipo de bienes de la administración, de toda la administración pública. Incluso estaría citando a los alcaldes también para unificar criterios en toda la administración pública, y con el decreto de emergencia permitir, por ejemplo, que vehículos y equipo que hoy está subutilizado en muchas dependencias públicas pueda ser concentrado o enfocado al combate a la criminalidad. Eso implicaría también, como les dije, una coordinación con los alcaldes para una política más unificada y coordinada en materia de seguridad entre la fuerza pública y la policía municipal, que hoy muchas alcaldías ya cuentan con policía municipal. Son muy pocas ya las alcaldías que no tienen efectivos municipales, y sobre todo el efectivo municipal tiene una altísima eficiencia en el conocimiento del delincuente local. Lo que antes representaba, no sé, ustedes no creo que lo recuerden, pero lo que era la Guardia de Asistencia Rural, que era eran efectivos propiamente concentrados en los barrios y que tenían ahí estabilidad de posicionamiento logístico. Ellos conocían la realidad del barrio, claro, la realidad del caserío, y hoy esa función la cumplen los policías municipales. Entonces, una buena labor con un centro de inteligencia policial, y en donde vamos a involucrar también, que eso es otra de las medidas del decreto, vamos a involucrar a las comunidades de una forma anónima, pero a través de comités de seguridad, los comités de seguridad comunitaria. Esos comités de seguridad comunitaria los vamos a empoderar, dándoles una serie de facultades anónimas, pero que sus denuncias, la información que nos dé por canales encriptados, anónimos, para que los ciudadanos que son parte de los comités de seguridad comunitaria no sufran ningún tipo de venganza, de retaliación por parte de la criminalidad, puedan remitir al Centro de Información Policial, repito, de forma encriptada, pero que se sepa que vienen de los comités de seguridad comunitaria, y este tipo de información de los comités se le dé una prioridad especial. Igualmente estoy proponiendo, en materia de seguridad, estoy proponiendo el primer día que yo asumo, y con ese decreto de emergencia, eso me va a facilitar, el decreto me va a facilitar que en este momento lo que hay de subejecución, que son aproximadamente 34,000 millones de colones que están subejecutados en seguridad, se le entreguen inmediatamente a la fuerza pública para que sean
utilizados de forma inmediata en todas las necesidades que tiene la fuerza pública. Igualmente estoy proponiendo con ese decreto de emergencia que se le obligue a Hacienda a dar los recursos que en este momento no se le están dando por concepto de impuestos de personas jurídicas y de la caja del banano de exportación, que son impuestos que ya existen y que no se le están girando al Ministerio de Seguridad, o sea, a la fuerza pública. Eso sería otra medida que yo estaría implementando de forma emergente, ¿verdad? De forma inmediata, para que esos recursos igualmente queden en manos de la fuerza pública para el combate a la criminalidad. En fin, he planteado una serie de medidas. Estas son solo algunas de las medidas que creo que desde un inicio, desde el primer momento en que Fernando Zamora asume la presidencia de la República, se van a implementar como medidas de emergencia, entre otras en materia de seguridad. Que de hecho, bueno, el tema de más recurso humano, más recurso mobiliario, inteligencia, esto de los comités, bueno, esto de los comités me parece novedoso. Habría que verlo ya cómo se puede aplicar sin que de verdad eso genere un riesgo para las personas que van a estar haciendo estas denuncias anónimas. Me llama la atención, don Fernando, porque es un canal especial, perdón, sí. porque usted sabe que las denuncias ya se pueden hacer, claro, pero sería un canal especial entre el Centro de Información Policial y los centros comunitarios. O sea, a los centros comunitarios se le daría una importancia, un empoderamiento especial, y estaría obligado el Centro de Información Policial, que también ahí está incluido el OIJ, estarían obligados a darle una importancia especial a esas denuncias. Ahora bien, esas denuncias va a haber toda una capacitación a los centros comunitarios para que esas denuncias no sean a tontas y a locas, ¿verdad? Y cuando se emitan esas denuncias de que un fulano realmente es el que, qué sé yo, que está manejando en una comunidad, en un caserío, ¿verdad? En un barrio está manejando el tráfico de drogas o que está manejando la violencia sicarial, ¿verdad? Etcétera. Esa información que se remite es porque es una información que después de un proceso de capacitación es claro que va a ser una información muy fidedigna la que ellos van a estar dando. Por eso le decía que de esas es la que me parece una de las más novedosas, porque Exacto. El resto, ¿verdad?, que hemos conversado con las personas que están aspirando a algún puesto de elección popular, bueno, te dice más policías, más recursos. Me llamó más bien la atención de que no empezara con algo de lo que ha conversado mucho, con la posibilidad de declarar un estado de excepción. Sí, eso es otra opción. Pero en este caso eso vamos a ver, para explicarle a la ciudadanía y que entiendan a qué me refiero. La Asamblea Legislativa. Sí, pero vamos a ver, hay temas que yo como presidente de la República el 8 de mayo puedo resolver, que son temas como este decreto de emergencia. Todo lo de la reserva de la fuerza pública, estos decretos de emergencia, todo eso yo lo puedo resolver, ¿verdad? Hay temas que no necesariamente dependerán de mí, por ejemplo, buscar nuevos recursos, que por supuesto también en buena parte depende del presidente de la República, pero si hay que hacer algún tipo de modificaciones presupuestarias o eso, pues ya dependería yo de la Asamblea Legislativa, estamos claros de eso. Ahora bien, si estamos hablando de otro tipo de iniciativas para mejorar seguridad, como podría ser reformas legislativas, pues es claro que voy a depender de una buena capacidad de negociación con la Asamblea Legislativa, porque es que el asunto es no solo golpear la mesa. Yo seré un presidente que golpee la mesa, pero que golpee la mesa sabiendo hacer las cosas, porque si se golpea la mesa sin saber hacer las cosas, al final lo que termina es la política en un caos, un pleito entre todos, ¿verdad? Y al final el país al garete y no se llegó a nada. Entonces es claro de que habrán cosas que dependerán de una buena negociación con la Asamblea, porque abiertamente miente el que diga que va a poder tener una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Eso no se puede, ni en Costa Rica en los últimos 50 años nadie lo ha logrado. En pero 50 años, 60 años. A tener 38 pero eso, mire, vamos a recordar, ¿cuál fue como decimos los ticos, la tandeada más grande de los últimos casi que 100 años, ¿verdad? La de Luis Alberto Monge después del gobierno de Carazo,
Pegó, bueno, prácticamente era una votación masiva en momentos, óigase bien, Alejandro, en momentos en que solo habían prácticamente 2 partidos. Era la Unidad y Liberación, nada más. O sea, era más fácil, ¿verdad? Si usted tandeaba, uno de esos 2 partidos tandeaba, como no habían tantos partidos, era todavía más fácil sacar 38, 40 diputados. Y ni así, ni con la tandeada que pegó Luis Alberto Monge en esa época se pudieron sacar 38 diputados. Se sacaron 33. Fue lo más que se llegó. Con unos subcocientes ahí se llegó al 33, me acuerdo que se sacaron hasta 13, creo que Luis Alberto sacó en San José 13 diputados. Usted puede imaginar el grado de, y además, el grado de victoria apabullante, pero además, Alejandro, ¿qué es lo que nos están diciendo las encuestas? Que nadie está teniendo, más con la dispersión que está existiendo de partidos. Incluso es curioso, pero hasta en el mismo oficialismo hay una dispersión de partidos, ¿verdad? O sea, por lo que sabemos, incluso en lo que se llama el chavismo, no hay un solo partido, ¿verdad? Entonces, es imposible creer que un solo partido va a llegar a sacar esa cantidad exagerada de diputados y que entonces no se necesita negociar con nadie. El que esté diciendo eso, simple y sencillamente le está mintiendo a la población. Entonces, yo me considero un aspirante serio y como tal le hablo a la gente con la verdad, o sea, con el realismo, con ser realista con la ciudadanía. Y el realismo es que yo voy a tener que negociar, ¿verdad? Por más buena campaña que yo haga, no voy a sacar los 38 diputados y nadie los va a sacar. Eso es materialmente imposible. Pero sí los buscaría para llegar supuesto. pero para llegar a una mayoría donde pueda suspender derechos. No, o sea, vuelvo al punto de la suspensión de los derechos. Primero, eso se hace a través de lo que se llama inteligencia o investigación, o sea, investigación de inteligencia, ¿verdad? No es que se suspende las garantías en todo el país, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo el país hay crisis de seguridad en un momento determinado, ¿verdad? Y obviamente no todas las zonas en un momento determinado van a estar en crisis de seguridad. Los problemas los focos de delincuencia siempre son digamos, concentrados en ciertas regiones. Hoy puede ser Alajuela, mañana puede ser San José, mañana en alguna costa, pasado mañana en alguna costa, en fin. Es una labor de inteligencia, de investigación, en donde se detecta dónde están los focos de operación de las mafias organizadas. Entonces, una vez que esos centros de información policial, con una inteligencia seria, con una investigación seria, determinan dónde están esas mafias focalizadas, si se determina además que por un periodo de tiempo determinado hay que entrar a combatir en ciertos lugares a esas mafias, entonces se le permite o se le solicita a la Asamblea Legislativa que imponga que eso ya existe. O sea, yo no estoy inventando nada nuevo. El estado de excepción es algo que ya prevé nuestra Constitución. Entonces se le solicita que por un tiempo determinado se autorice y se focaliza, repito, en la zona que en ese momento en la zona o en las zonas, pueden ser 2, 3 zonas, para combatir en ese momento los focos graves de mafias, de delincuencias que existan. Eso es necesario porque si usted en algún momento en un caserío, por ejemplo, usted tiene que decir, bueno, de tal hora a tal hora durante este fin de semana que usted sabe que va a haber algún operativo, el tránsito, por ejemplo, o la policía va a impedir que los motociclistas circulen en un lugar determinado. Eso es importante para que sea efectivo el combate y la detención de las mafias en el momento en que ese ministerio decide tener una ofensiva en ese momento, en ese lugar. Entonces es algo que es excepcional, será excepcional para un lugar y un tiempo muy determinado. Entonces no es tampoco
porque nuestro sistema no lo permite. No es una promesa suya, tiene que hay que decirle a la gente que claro, dependerá de la Asamblea Legislativa. Y eso que es un recurso, simplemente yo aplicaría, lo que yo digo es que yo estaría dispuesto a aplicar algo que ya el ordenamiento lo permite y que no se ha usado y que debería usarse porque puede ser muy efectivo. Ahora, pues no se puede como en otros países que han decidido hacerlo permanente y eterno y han decretado un estado de excepción. Además son realidades diferentes, ¿verdad? Estamos claros que las realidades de otros países en algún momento eran mucho más graves que las nuestras, ¿verdad? Por eso yo hablo de que yo estaría dispuesto a aplicarlo de forma muy excepcional. Don Fernando, nos quedan poquitos minutos y un par de preguntas. Hay algunos partidos políticos con los que hemos conversado y señalan que sin duda el rival a vencer en el 2026, además del abstencionismo, es el oficialismo, ¿verdad? E incluso algunos dicen y apuestan por meterse de segundos para provocar una segunda ronda. ¿A usted cómo lo ve? Bueno, ese tema yo le he dicho en otras entrevistas a mis entrevistadores, que casi siempre son periodistas. Los que están aquí como ustedes son, además de periodistas, por algo están destinados al análisis político, son periodistas especializados en el análisis político. Es que les he contestado, miren, los analistas políticos son ustedes. O sea, ustedes son los que les corresponde determinar si mi pelea, por ejemplo, será contra el oficialismo o será contra alguna otra fuerza o otro fenómeno electoral. Mi responsabilidad es enunciar mis verdades de forma clara y transparente, como diría la desiderata, plantearle al país los ideales con entusiasmo, con fuerza, trabajar como lo estoy haciendo en todas las comunidades, en asambleas cantonales, provinciales, con un gran esfuerzo. Esa es mi responsabilidad. ¿Con quién me va a corresponder? Y estoy convencido que voy a ganar y que voy a entrar en segunda ronda, si es que se debe entrar en segunda ronda. Muy probablemente, pues yo no niego que en los últimos años ya la posibilidad de ganar en una primera instancia con el fenómeno de multipartidista que hay, ahora es muy difícil, ¿verdad? Pero yo no descarto absolutamente ninguna posibilidad, ni doy por hecho ninguna posibilidad. ¿Quién me dice a mí que pueda de aquí a algunos meses puedan darse situaciones que hagan que la tendencia gobiernista o las corrientes político-electorales de gobierno pierdan popularidad? Nada me lo puede decir. Venir yo a hacer una aseveración o asegurar algo así, pues prefiero dejárselo a los analistas. Don Fernando, ¿van a buscar coaliciones para estas elecciones nacionales? ¿Es un objetivo que ustedes tienen o algo a lo que están abiertos? De momento, yo creo que sería una soberbia, ¿verdad?, pretender o asumir una posición de egoísmo total y decir nosotros no nos vamos a unir, no cerramos toda posibilidad de unirnos con nadie, ¿no? Eso sería una soberbia y sería un egoísmo de parte nuestra negarnos a una posibilidad de esas. Todas las posibilidades están abiertas. Don Fernando, muchas gracias. Don Fernando Zamora, precandidato todavía de Nueva Generación. Cuando ya sea candidato lo volveremos a invitar, por supuesto, para profundizar un poquito más, porque hoy nos habló de seguridad, pero hay un montón de temas más, ¿verdad? Temas, educación, desempleo, costo de la vida. Salud, exacto. Así que ahí iremos conversando con usted, don Fernando. Muchas gracias. No, el honor es mío y estoy pendiente del libro para Alejandro. Raíz de Miseria se llama, don Fernando Zamora Castellanos. Nos vamos y hasta el próximo punto de encuentro.